Bueno, muchas gracias Claudia, Roberto, Leticia, por el contacto, por la confianza, a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me imagino, Leticia, que debe haber sido tremendo que les aprueben el doctorado en Educación y Complejidad, porque justamente es una dimensión de ruptura necesaria hoy para poder pensar desde las fronteras del conocimiento, como decía Roberto. Así que me alegro muchísimo que ya tengan graduados, que estén cursando, dictando este doctorado, porque me parece sumamente necesario hoy que desde Latinoamérica podamos pensar desde el sur, geográfico en este caso también, pero político y epistémico, podamos pensar en esta metamorfosis necesaria de la humanidad, de lo económico, de lo político y especialmente el tema que nos compete a nosotros, que es la educación. Así que yo estoy feliz de estar en Guatemala, sé que hay gente también de Honduras, así que bueno, es la primera vez, aunque sea virtual, que estoy en Guatemala y en Honduras. Esperemos que no sea la última y que nos podamos tomar un cafecito en alguna latitud, en algún país, en algún momento. Así que bueno, gracias por la invitación. La idea es charlar un poco. Cuando me contacta Claudia, ella me escuchó cuando estaba socializando mi investigación de postdoctorado en Bolivia, y bueno, pensamos en presentar similar pero diferente, totalmente diferente, desde qué lugar. Yo vengo hace muchos años trabajando desde la complejidad, la educación, y desde el año 2012 el tema del tiempo vinculado a la complejidad y a la educación. Entonces mi tesis de doctorado fue vinculado a educación y tiempo, y en aquel momento surgió como aporte a la comunidad científica el concepto de kairos educativo. Kairos tomado desde lo religioso, y como este lugar, como el tiempo de Dios, como el lugar y el tiempo donde cosas importantes suceden. Entonces ahí hice todo un rastreo filosófico, epistémico y educativo, que fue la resignificación de la clase escolar de Comenio. En ese momento la investigación fue teórica y práctica. En este momento, cuando hice el postdoctorado, quería hacer una tesis totalmente teórica, que dé cuenta de cómo el tiempo es una construcción cultural. Entonces, por eso el título de la conferencia, que tiene que ver del Cronos al Kairos. ¿Qué hice específicamente? ¿Qué es lo que me interesa hoy específicamente para darle una dimensión distinta al hecho educativo? Y que, como decía Roberto en un principio, y Leticia también, que estas investigaciones y que lo que nosotros estemos estudiando, nuestros doctorados o nuestros postdoctorados, no quede en la biblioteca, sino que podamos hacernos carne, que nos sirva, que no quede como una teoría más donde nosotros vamos, la buscamos y la repetimos, sino que las vivenciemos, que la hagamos parte de nuestras costumbres, de nuestro territorio, de nuestra singularidad. Y de ahí surge del Cronos al Kairos. ¿Por qué del Cronos al Kairos? Para empezar a hablar de tiempo, nos tenemos que ir a los orígenes, y los dos orígenes que yo estaba conociendo y que me puse a investigar en profundidad fue el Génesis, desde lo religioso, para hablar del Kairos, y la mitología griega para hablar de Cronos. Es decir, el mito de Cronos, que todo el mundo ya conoce, donde Cronos se comía cada uno de sus hijos para que no lo maten y se queden con su trono, no es ese concepto de Cronos, sino entendido el Cronos desde el momento en donde se fragmenta y se cronometriza en la industrialización el tiempo. Mientras que el tiempo religioso viene más aletargado, viene desde un tiempo de reflexividad, viene desde un tiempo de construcción. Entonces empezamos con el Génesis, empezamos con la mitología griega, tratando de dilucidar cómo ese concepto de tiempo, devenido primeramente desde lo religioso y desde lo mitológico, se va construyendo socialmente desde el punto de vista histórico, social y cultural. ¿Por qué es una construcción cultural? Y esto es importante porque Roberto lo dijo de otras palabras.
cuando se refería a la construcción del discurso moderno. Cuando dijo, bueno, ya está, el método científico clásico llegó a su fin, pero llegó a su fin porque cambió la época. Entonces, no podemos seguir enseñando y aprendiendo conocimientos que no nos corresponden epocalmente. Esto no quiere decir que no tengamos que saber historia y cultura general. No, lo que hoy necesitamos en este cambio de época tan difícil, y es difícil porque nosotros en este momento somos el cambio de época, somos el objeto de estudio. Entonces, nos resulta complicado poder observarnos a nosotros mismos como este objeto que está cambiando y que va a ser historia. ¿Cómo pensar el tiempo hoy? ¿Cómo pensar el tiempo educativo hoy? Y el tiempo educativo hoy desde la complejidad. Porque el doctorado de ustedes es un doctorado precioso en educación, en investigación, en transdisciplinariedad y en complejidad. O sea, que mirar desde una sola lente el objeto de estudio, o para mirar desde un solo lugar el objeto de estudio, ustedes no se están formando. Se están formando desde una concepción transdisciplinaria, que por definición es multidimensional y multireferencial. Pero para hablar de transdisciplina, como para hablar de tiempo, yo me tuve que ir a la Grecia antigua, que me encanta, donde a Platón, donde Aristóteles hablaban sobre el tiempo. Sobre el tiempo en esta Grecia incipiente del menos 5 a.C., en el apogeo de la democracia, en el apogeo del saber, en el apogeo del diálogo, de la libertad del diálogo, de los peripatéticos que caminaban en esa ágora preguntándose, asombrándose del mundo, en un tiempo sin tiempo, en un tiempo que era considerado en función del número y en función del movimiento. Hoy pensar ese tiempo nos queda muy extraño, nos quedó muy lejos en la historia. Por eso decimos que el concepto de tiempo es una construcción cultural, porque debería cambiar en función del contexto. Y cuando yo hablo del contexto, estoy hablando de la historia, estoy hablando del devenir, estoy hablando de los diferentes contextos y territorios en los cuales nosotros habitamos y los cuales nos interpelan. Y esa interpelación desde la diversidad de los contextos y de los territorios no puede ser homogénea. Vamos avanzando un poquitito más, porque el tiempo es importante para pensarlo, no solo como profesores, no solo como docentes, sino también como padres, sino también como gestores, sino también como miembros participantes de momentos decisorios con respecto a la educación y a las vidas educativas de nuestros estudiantes. San Agustín en la Edad Media, a principio de la Edad Media, en sus confesiones, planteaba de que si nadie le preguntaba sobre el tiempo, él sabía lo que era el tiempo, pero en el momento que se lo preguntaban ya no podía explicar lo que era el tiempo. Pero que seguramente estaba vinculado al alma y al espíritu, porque tenía que ver con un tiempo divino, no de los mortales, no del uso de los mortales que hacemos del tiempo, sino un tiempo del alma y de la espiritualidad que tiene que ver con Dios, que está relacionado con Dios. Pero me quiero detener específicamente en el tiempo de los modernos. Y acá también voy a retomar algunas cuestiones que decía Roberto. La modernidad, nosotros somos hijos de la modernidad clásica. La modernidad clásica se construye a partir de la creación de sólidas instituciones modernas cuyo fin era controlar la conducta de este ciudadano que estaba habitando la modernidad clásica. Estas instituciones modernas sólidas, como las calificaba Bauman, eran el Estado-Nación, la Iglesia, que venía del momento histórico anterior, la familia como contrato social, la infancia como construcción pedagógica y cultural, las prisiones, los hospitales psiquiátricos, la disciplinarización. Estas instituciones sólidas, modernas, controlaban la sexualidad, controlaban la educación, controlaban la sociedad y controlaban
al descarriado psíquicamente, al descarriado delictivamente, pero también controlaba el credo. En este contexto tenemos tres grandes defensores y constructores de la modernidad clásica. Descartes, desde la filosofía, Comenio, desde lo pedagógico, y Newton, desde la física clásica. Los tres construyen el edificio moderno. Descartes, con las meditaciones metafísicas y el discurso del método, que nos indica que el conocimiento tiene que ser racional y disciplinar, y cómo tenemos que conocer para no estar equivocados. Comenio, por su parte, organiza todo el sistema educativo, toda la disposición de cómo conocer pedagógicamente en función de las edades, en función de los contextos, y piensa y construye, en el lugar que se concretiza es en la didáctica magna, construye el saber didáctico. Este método para poder enseñar todo a todos. Que está vinculado a la filosofía de Descartes, porque son contemporáneos, y la vinculación con la filosofía de Descartes está dada desde dos lugares principales. Desde el concepto de disciplinarización del saber y desde el concepto de tiempo cronológico. Cómo se tiene que controlar el tiempo que controla la conducta de las personas del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, lastimosamente. En la construcción de la didáctica magna, Comenio no solamente nos dice cómo tenemos que enseñar y aprender, sino que ese método, esa didáctica, está constituida por tres pasos: la naturalidad, la intuición y la autoactividad. Es interesante volver los ojos a Comenio y volver a leerlo y a estudiarlo, porque es el origen de nuestro sistema educativo actual. Tergiversado por el devenir del tiempo y tergiversado por determinadas corrientes filosóficas que lo fueron adecuando a lo que cada corriente filosófica quería explicar. Y con Newton, otro de los grandes exponentes de la modernidad clásica, vamos a tomar la construcción del método científico. Este método científico basado en la observación, en la hipotetización, en la verificación y en la formulación de leyes universales. Ustedes dirán, Virginia, te estás olvidando un montón de filósofos y científicos de la modernidad clásica. Sí. No nos vamos a olvidar de Kant, no nos vamos a olvidar de Rousseau, no nos vamos a olvidar de Hobbes. Pero estos son los tres grandes exponentes que construyen el discurso moderno, desde lo pedagógico, desde lo filosófico y desde lo científico. Lo construyen a partir del concepto de universalidad, lo construyen a partir del concepto de objetividad, lo construyen a partir del determinismo clásico, lo construyen a partir también de la homogeneización cultural. Y es importante el estudio de la modernidad clásica, porque la escuela surge en la modernidad clásica. Y el dispositivo pedagógico de hoy, si Comenio resucitase en este momento y nos viera en esta pantalla o a cada uno en nuestros salones de clases, diría que estábamos en el siglo XVII. Porque seguimos enseñando disciplinarmente, porque se sigue pensando un saber homogéneo, y porque se sigue con esta relación desigual de autoridad y de poder.
depositando en el alumno el no saber y depositando en el docente el saber. ¿Hay excepcionalidades? Sí, por supuesto, pero en la mayoría de los casos, este modelo pedagógico sigue intacto. Por algo lo que decía Leticia al principio, lo que nos costó defender y que nos aprueben este doctorado, que está pensado desde las rupturas y desde las fronteras. Cambia el tiempo, cambia el siglo, llegamos al fin del siglo XIX y principios del siglo XX, que es un momento, un cambio de época como el que estamos viviendo ahora, que es importantísimo, porque aparecen nuevos representantes que empiezan a pensar con categorías de análisis que no se pueden controlar. El azar, el deseo, el caos. Recordemos que la primera pregunta de la filosofía era ¿cómo ordenar el caos? ¿Cuál es el orden del caos? Y en el siglo XX nosotros no queremos ordenar el caos. Entendimos y nos pusimos a estudiar que el caos tiene otras lógicas discursivas y de conocimientos que no se pueden pensar en los términos de la lógica clásica de Aristóteles. Porque Aristóteles, tanto Aristóteles, San Agustín, Descartes, Comenius, Newton, no es nuestra pretensión criticarlos. Somos hijos de ellos. La cuestión es que nosotros seguimos pensando con sus categorías de análisis en un momento que no es ni el siglo V antes de Cristo, el siglo de oro de Pericles, ni la modernidad clásica del siglo XVII y del siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI y tenemos el mismo formato disciplinar. Tenemos el mismo formato edilicio y tenemos el mismo formato de la transmisión del saber, lineal y unidireccional. Esto es lo que ustedes se tienen que interpelar, que seguramente encontraron las herramientas en el doctorado, porque esto es lo que nosotros necesitamos revisar hoy en pleno siglo XXI. Pero volvamos al fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Freud, Einstein, Curie, Bohr, Heisenberg, Pauli, grandes científicos de la época que se atrevieron a romper con la lógica clásica. ¿Por qué empezaron a pensar desde las fronteras del conocimiento con categorías que no se podían pensar desde la lógica clásica, ni de la modernidad ni de Aristóteles? Porque estaba cambiando el mundo. Pensemos y hagamos un pantallazo muy rápido en nuestra cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué hechos importantes pasaron en los primeros 50 años del siglo XX? Guerra rusa, Primera Guerra Mundial, crisis del 29, Segunda Guerra Mundial. Terminamos la Segunda Guerra Mundial con un muro que separó Oriente y Occidente. Pasaron un montón de cosas en los primeros 50 años del siglo XX. Y en los últimos 20 años del siglo XX pasó todo lo que no había pasado en 25 siglos de historias. Pensemos a partir del 89. En realidad tenemos que empezar un poquitito antes. Pensemos en la década del 70 con la caída del Estado de Bienestar, en el 89 con la caída del Muro de Berlín, la década del 90 con la globalización, la posmodernidad y el neoliberalismo, y terminamos el siglo con otra crisis económica sin precedentes. En el 89 se terminó el siglo XX. Pero de la década del 40 a la década del 70 aparecieron dos grandes teorías importantísimas que ustedes la tienen que haber estudiado en el doctorado, porque es el objeto de estudio de su doctorado, que se nos presentan como apertura paradigmática y de ruptura. La física cuántica, especialmente con la termodinámica, y las teorías de la complejidad. Ambas se están estudiando y empiezan a escribirse en el mismo momento, son contemporáneas. Por eso Morán y Nicolescu piensan el concepto de transdisciplina juntos. Retomando a Aristóteles, pero retomando el concepto de sistemas complejos de Piaget, de diálogo de saberes de Freud, con las lógicas no lineales desde la termodinámica, como crítica
a la física clásica, y el concepto de entramado desde la complejidad. Por lo tanto, ¿cómo pensar el tiempo de la educación en ese contexto? El tiempo cronológico propio de la fábrica de la modernidad clásica no existe en esta situacionalidad del siglo XXI. El tiempo de la fábrica controlaba la actividad, controlaba la división del trabajo y oprimía a las conciencias y disciplinaba el físico. Por eso es importante pensar hoy cuál es el nuevo concepto de tiempo vinculado al educativo. Sabiendo, y acá hay una categoría importantísima que hay que tener en cuenta, sabiendo que todos somos singulares y que todos aprendemos en un tiempo distinto. Si todos aprendemos en un tiempo distinto, ¿por qué seguimos homogeneizando? ¿Por qué seguimos pensando una única educación para todos, sabiendo que ese todos es distintivo por definición? Pregunto, no para que me contesten, porque a mí me gusta preguntar mucho cuando estoy en las conferencias. Todos los que estamos acá, las 82 personas que estamos acá, ¿están entendiendo de la misma manera lo que yo estoy diciendo? No, por supuesto. ¿Por qué? No estoy diciendo de que uno es más bruto que otro. Estoy diciendo que cada uno tiene un recorrido distinto. Estoy diciendo que cada uno tiene una formación distinta. Estoy diciendo de que cada uno mira, Virginia está diciendo lo mismo que estuvimos estudiando los últimos 2 años en el doctorado, o Virginia me está dando alguna luz para poder empezar a pensar mi proyecto de investigación doctoral, o algún autor que no había considerado para pensar la complejidad. Si nosotros, como gente adulta, queremos que nos traten singularmente, ¿por qué en el salón de clases seguimos planteando, como decía Comenio, en sus primeras hojas de la didáctica magna, seguimos enseñando una anatomía sin disección? Seguimos enseñando a todos de la misma manera, y había alguien que en el chat, antes de empezar la conferencia, se cuestionaba por el sistema igualitario evaluativo. No podemos evaluar a todos iguales si todos somos diferentes. Y esta distinción, esta singularidad, que no se puede controlar, porque no lo puedo controlar en un tiempo cronológico, es fruto de las rupturas epistémicas del fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Y no nos tenemos que olvidar de una parte importante de la psicología, con Freud a la cabeza, del deseo. Nadie aprende si no hay deseo de enseñar y si no hay deseo de esta escucha atenta. Y acá vamos a plantear 3 momentos importantes de la historia que tienen que ver con esta educación pensada desde la complejidad y pensada desde la transdisciplinariedad, en un tiempo sin tiempo, que en un tiempo que no es cronológico, sino que en un tiempo que es kairos complejo. ¿Desde qué lugar construye Morán sus teorías en plural de la complejidad? Toma aportes toma aportes de Freire para el concepto de diálogo, toma aportes de Piaget para el concepto de la recursión y toma aspectos de la termodinámica para hablar y construir el concepto de transdisciplinariedad. Y fíjense lo importante que es esto, porque el diálogo surge con Sócrates en el siglo V a.C. Sócrates en esta construcción de la ironía y la mayéutica enseñaba a partir del diálogo a sus discípulos. Los hacía parir la verdad metafóricamente. Se construía a partir de la interpelación del otro. ¿Dónde quedó la interpelación del otro hoy en la educación? Y este otro que también tiene que entrar en la escena hoy, que está totalmente olvidado y borrado.
Menos 5 a.C., Sócrates y sus discípulos y el diálogo. Fin del siglo XIX y principio del siglo XX, Freud, con su asociación libre, como método del psicoanálisis que posibilita la cura. No nos olvidemos que este 2021 también son los 100 años del natalicio de Freire, latinoamericano, del sur, de los nuestros, digamos, bien conocido por nosotros. Y Freire construye su método, fíjense que los tres construyen su método, en momentos distintos, con ciencias distintas, con miles de años de historias distintas. Freire construye su método a partir del diálogo. Pero ese método, tanto en Sócrates, como en Freud, como en Freire, tiene un concepto de tiempo que lo sustenta. Yo pregunto, ¿todos construimos en el mismo momento algo? La construcción necesita tiempo. Byung-Chul Han, que es un sociólogo que a mí me encanta, habla de que en este momento de tanta velocidad, desacelerada, porque ya pasamos el momento de la aceleración, nos faltan, él no lo dice así, yo lo digo así, nos faltan los espacios de reflexividad para volver a sentir el aroma del tiempo, como si el tiempo tuviera olor, como si, fíjense la metáfora tan preciosa. Este tiempo que yo pienso y que defino desde el kairos educativo, que hoy es un kairos complejo, este tiempo de Dios, este tiempo donde se construyen cosas, este tiempo que necesita dos categorías importantes y olvidadas hoy en nuestra condición posmoderna. El ocio, malentendido, y los espacios de reflexividad. Nadie puede pensar en el mundanal ruido. Nadie puede pensar en la aceleración de los tiempos. Y nadie puede pensar si estamos atosigados de tarea. Por lo tanto, este kairos complejo necesita, por lo menos, estas dos dimensiones como para poder empezar a pensarlo. Un tiempo ocioso, que es el tiempo contemplativo, es el eros platónico, y los espacios de reflexividad, donde cada uno pueda construir en su tiempo desde la singularidad. Y esta singularidad habilita otra categoría importantísima que está olvidada hoy de la educación, en la educación y en todos los ámbitos, que tiene que ver con el otro. ¿Quién es el otro que me interpela y en qué momento esta otredad interpela para la construcción de conocimientos? En una sociedad que no construye conocimientos, sino que nos atosiga de información. La información no es conocimiento. Porque la información es veloz, mientras que el conocimiento se construye. Entonces, ¿qué educación? ¿En qué tiempo? ¿Para qué contexto? ¿Y para qué sujetos estamos pensando hoy? Supongo que o todos o la mayoría debemos ser profesores universitarios, o maestros, o profesores, pero que todos debemos estar en algún lugar dentro de este sistema educativo. Este sistema educativo que piensa, que sigue pensando hoy, 27 de noviembre del 2021, sigue pensando con categorías de la modernidad clásica. Por eso es una parada importantísima el conocimiento de cómo nos constituimos como sujetos modernos. Porque nuestra escuela sigue siendo moderna. Porque el concepto de conocimiento fragmentado y disciplinar sigue siendo moderno. Y la cronometrización de la educación sigue siendo del siglo XVII. Pero habitamos un siglo XXI, con infancias en plural, que no es la infancia de convenio del siglo XVII.
Por lo tanto, necesitamos conocer la historia para saber que las categorías de análisis son construcciones sociales. Y que si cambia la época, tenemos que atrevernos, como hizo Leticia y todo su grupo, a pensar desde las fronteras con propuestas de rupturas. La propuesta de ruptura que yo planteo es la propuesta de un tiempo kairos complejo, un tiempo sin tiempo, en un tiempo donde se construye. ¿Quién lo construye? Los sujetos. Desde la alteridad y desde la singularidad. Pero seguimos viviendo en un tiempo cronológico. Estamos hace 1 hora 18 minutos reunidos. Este tiempo cronológico del cual no podemos evitar, porque tenemos semestres, tenemos cuatrimestres, tenemos anualidades que necesitan certificar que Leticia tiene los créditos necesarios para seguir en el doctorado o no. Eso no es educativo. Eso no es una construcción de conocimiento. Eso es una cuestión burocrática administrativa. ¿Cómo pensar lo educativo? Desde lo educativo, pero que lo educativo se maneja desde el siglo XVII, desde lo burocrático, desde un tiempo cronológico. ¿Cómo pensar hoy los espacios de reflexividad? Si yo les pregunto, ¿cuánto tiempo ustedes tardan en reflexionar algo? Y Virginia, no sé, dependiendo. Si me gusta, si no me gusta, si lo entiendo, si me tengo que poner a estudiar. Pero tenemos 60 minutos en el salón de clases, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo será en Honduras y en Ecuador. Tenemos 60 minutos de matemáticas, 60 minutos de lengua, en donde ninguna disciplina dialoga. Y acá aparece el término de la transdisciplinariedad, importantísimo hoy. Porque recupera todo este desarrollo teórico e histórico que yo estoy haciendo. Porque Nicolás Qumran no podría estar hablando de transdisciplina si no hubiera estado un Aristóteles donde excluía a un tercero, donde no podía controlar a un tercero. Primera característica de la transdisciplina, la incorporación del tercero excluido de Aristóteles. Segunda característica de la transdisciplina, entender la realidad como un sistema complejo. Tercera característica de la transdisciplina, entender diferentes niveles de realidad hoy. ¿Por qué hoy hablamos de diferentes niveles de realidad? Porque llegados a este punto de la historia, sería muy soberbio pensar que nuestro saber es el único válido a ser transmitido en la escuela. Nuestro saber occidental y cristiano no es el único que habita el planeta Tierra. Estamos los que vivimos en el sur, están los que viven en Oriente, están los originarios, está lo religioso, está lo mitológico, está lo cosmovisivo. Y en esta lógica, nosotros podemos empezar a hablar de la transdisciplina. Porque aparece con un saber que no se puede medir y cuantificar. ¿Cómo mido una cosmovisión? ¿Cómo controlo un mito? ¿Cómo apruebo o desapruebo un argumento ancestral? ¿Con qué criterios, con qué lógicas? La de la modernidad clásica, que es unidireccional. Pero nuestros hijos y nuestros estudiantes no piensan unidireccionalmente. Nosotros sí, porque nosotros fuimos a una escuela moderna, porque habitamos y vivimos una época de modernidad institucional en nuestras vidas, pero nuestros hijos y nuestros estudiantes no. Y acá hay que recuperar un tema muy importante que ya lo dijo Piaget hace muchísimos años, que tiene que ver con la filogénesis y la ontogénesis. En el momento que nosotros estamos pariendo a nuestros hijos,
No solamente le damos vida biológica, sino que en el momento del nacimiento transmitimos toda la herencia cultural de la humanidad. Nuestros chicos, mi hijo que tiene 11 años, mi hija que tiene 10 años, mis estudiantes que tienen 20 años, nacieron en un mundo, como digo yo, el de las ventanitas. Uno aprieta una tecla y salen 1000 ventanas. Usan el drive. En mi época usábamos los archivos adentro de la computadora. Los veíamos y los tocábamos si queríamos, porque necesitábamos controlar el ambiente. Hoy el ambiente no se controla. Pero lo importante es ver y analizar, porque nosotros estamos trabajando con sujetos, como este contexto moderno, sólido, calificado por Bauman, tan exquisitamente bien calificado por Bauman, es líquido en la modernidad. Y como esa liquidez, digo yo, se evapora con la fragilidad de los lazos. Porque nuestros estudiantes hoy no están en un mundo líquido, sino que ya están en un mundo que se evaporó. Porque no hay un proyecto a largo plazo, porque pensamos en la individualidad más desencarnada, porque desapareció el deseo y el eros, pero nosotros tenemos que seguir enseñando, porque estamos totalmente seguros de nuestra práctica, de nuestro acompañamiento pedagógico, pero tenemos que revisar algunas cuestiones. La concepción disciplinar, pensada desde lo inter y desde lo trans, el concepto de tiempo cronológico, desde un tiempo kairoscópico, las instituciones esclerosadas y verticalistas por instituciones en red, fíjense, Guatemala, Honduras, Argentina, en esta red, en este entramado que nos convoca para pensar desde cada una de nuestra situacionalidad algo que nos es común, que es la educación. La educación pensada desde la complejidad y la educación pensada desde la transdisciplinaridad. La educación es una práctica política y una práctica social porque nos compromete ética y moralmente, decía Freire en su momento. Y la educación es transmisiva, siempre fue transmisiva. Transmitimos un saber, transmitimos un conocimiento, no información, un saber o un conocimiento. La diferencia está en qué entendemos por transmitir. Porque lo podemos pensar desde el punto de vista de la repetición mecánica, que es evaluada en un tiempo cronológico, o podemos pensarla desde la construcción singular, donde no se mide, porque es singular, porque es nuestra, porque nos habilita desde el estar siendo y no desde la mismidad de la repetición. Y lo que se transmite son conocimientos. Se transmiten también porque se construyen metodologías. Hay un grupo que terminó un seminario de metodología. Y se transmiten también valores. La educación no es aplicacionista. Porque si nosotros pensamos que la educación es aplicacionista, seguimos perpetuando esta concepción malinterpretada del método de Comenio, que es, ¿cómo se hace, Virginia, esto? La receta. Esta malinterpretación del método de Comenio se da con el pragmatismo de Estados Unidos a principios del siglo XX y todo lo que tiene que ver con la tecnología educativa. Nosotros estamos lejos de esa tecnología educativa pragmática. No aplicamos, construimos. Y esta es una diferencia importantísima epistémica. Porque lo que se aplica es una técnica y lo que se construye es el conocimiento. Ejemplo. Desde que el hombre es hombre, construye puentes. Construye puentes. ¿Qué es un puente? Pregunto. No soy ingeniera, así que si hay alguien ingeniero, disculpen la simpleza con la que voy a dar la explicación de la construcción del puente.
Yo tampoco soy ingeniera. Bien, Diría que Lucía, así que contéstame, a ver, contéstame lo que yo quiero yo, escuchar. sí, yo creo que es una estructura que nos sirve para pasar de un lado a otro, ¿verdad? Que nos hace romper las distancias. O sea, para mí sería Claro. eso en palabras muy simples. Bueno, yo te lo voy a hacer más simple todavía. Deja la cámara encendida si querés. El puente une de dos orillas. Básicamente eso. Quiero pasar de un lado al otro lado, unimos dos orillas. La técnica es exactamente lo mismo. La técnica del puente, desde que el hombre es hombre, la técnica que pensó para unir dos orillas es la misma. Ahora, la construcción del puente, para construir un puente, yo necesito más que la técnica. ¿Por qué? Porque necesito primero saber dónde va a estar el puente, qué va a pasar por ese puente, porque no es lo mismo que pase un avión, que pase persona, o que yo plante un lindo cantero con flores y que quede decorado dos orillas. Si hay viento, si está en altura, si está en terreno arcilloso, si está en terrenos de terremotos. Para construir necesito pensar, necesito conocer el contexto. Porque la técnica es la misma. La construcción cambia en función de que para lo que yo voy a utilizar ese puente. La educación transmite un conocimiento. Yo puedo repetir una técnica y se supone que ustedes entienden todos de la misma manera, y si no entienden no me interesa, porque yo transmito bien una técnica. O puedo transmitir para que ustedes piensen, para que ustedes construyan. Por lo tanto, eso no lo puedo medir. Es como si yo le pregunto, Lucía, ¿vos cuánto querés a tus hijos? En una escala del 1 al 10. No podría decir. Claro. Es difícil de... No tiene forma de medirse. Y la educación tampoco, porque yo no puedo medir cuánto sabe Lucía. ¿Por qué no puedo medir cuánto sabe Lucía? Porque puede no saber nada de lo que está hoy hablando en este momento, pero sabe un montón de otras cosas. Entonces, tenemos que aprender, como decía Leticia, cuánto nos costó estos intersticios institucionales y educativos para poder presentar que nos evalúen y que nos vuelvan a evaluar y que nos vuelvan a rechazar, pero bueno, lo logramos, acá tenemos este doctorado. ¿Cómo utilizar estos intersticios que son totalmente perversos en la educación, que hoy sigue homogeneizando para decir que Lucía sabe o no sabe, en función de criterios que le son ajenos? Y que hay cosas hoy que no se pueden medir. En realidad nunca se pudieron medir. Yo no puedo medir en un tiempo cronológico a una persona que no soy yo si sabe o no sabe. Por eso es importantísimo el doctorado que ustedes están haciendo. Pero no como un doctorado para que les cambie el sueldo. Y sí, si nos cambia el sueldo también bienvenido sea, pero no solamente por eso. Por la satisfacción personal, por el pensar desde la diferencia para hacer nuestra práctica una praxis compleja, como decía Freire, que cambie la vida de los otros. Pero para cambiar la vida de los otros, uno necesita tiempo distinto al tiempo cronológico. El tiempo cronológico no construye, mide. El tiempo kairoscópico construye porque habilita espacios de reflexividad. Por lo tanto, ¿cómo pensar nuestra humana condición, que hoy está interpelada desde todas las dimensiones? ¿Cómo pensar nuestra humana condición en un tiempo que no habilita espacios de reflexividad? ¿Cómo pensar nuestra humana condición en un tiempo de la mismidad? Porque si hay algo que nos
que nos diferencia entre los humanos es que todos somos singulares. ¿Por qué entonces seguimos tratando a todos como si fuéramos iguales? Y como para ir terminando, porque no sé si estoy muy excedida o no del tiempo, y tampoco quiero ser irrespetuosa un sábado, yo generalmente termino mis charlas con la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar todos los días. Y sabe que algunas semillas las comen los pájaros, otras semillas las quema el sol, otras semillas crecen y se mueren rápidamente, pero que hay algunas otras semillas que crecen y dan frutos. Pero sabiendo eso, el sembrador igualmente todos los días sale a sembrar. Seamos sembradores educativos, pero para que la semilla crezca y dé frutos, necesitamos otro tiempo. Claudia, Roberto, Leticia, yo quisiera terminar acá, si les parece, para empezar el diálogo, porque si no, estamos haciendo lo que estamos criticando, estamos monopolizando la palabra y no estamos abriendo los espacios de reflexividad y de discusión, que es lo más interesante y lo más rico. Muchas gracias. Gracias, doctora. Abrimos el espacio para el diálogo. Diálogo de los participantes y si quieren expresarse, decir algún aporte o una duda. Tenemos manitas levantadas ahí. Ah, sí, el Emilio, maestro Edgar Menéndez. Carmen. Adelante. Maestro Menéndez. Muy bien, gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escuchamos bien? Gracias. Bueno, doctora, gracias por la reflexión que nos ha traído. Quiero contarle que yo, de formación profesional como licenciado, soy teólogo. Tengo una maestría en religión, una maestría en teología y un doctorado en investigación social y un doctorado en teología. Y me llamó mucho la atención el hecho de que a veces el tema, digamos, religioso o el tema espiritual no se quiera tocar tan ampliamente, especialmente en un enfoque como este doctorado. Gracias a Dios, pues yo he aprendido a situarme en cada escenario profesional donde me toca que trabajar y que desarrollar docencia. Y lo que me alegra mucho es precisamente saber cómo esa diferenciación que hay entre el tiempo cronos y el tiempo kairos. Sin duda que estamos hablando de lo temporal y estamos hablando también de lo atemporal. Y me surgieron dos preguntas porque me llamó la atención mucho el hecho de que usted cita o habla, mejor dicho, que estamos viviendo un tiempo de un cambio de época y no una época de cambio como muchas veces se dice y se afirma o escuchamos hablar todavía. Yo tengo dos preguntas y me gustaría escuchar su opinión. En esos dos conceptos que usted ha manejado muy interesante, que tiene que ver con el cronos y el kairos, ¿qué caracteriza, digamos, desde el cronos ese cambio de época? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué caracteriza desde el kairos este cambio de época? Porque si yo me sitúo, digamos, en la modernidad, si me sitúo en los filósofos también de la modernidad, como usted bien lo mencionó, pues yo rápidamente detecto cómo se marcan esos cambios y esos contrastes que hay hoy entre lo moderno y lo posmoderno. Pero visto desde los dos conceptos, ¿cuál sería su interpretación en cuanto a ese cambio de época que hoy la humanidad está experimentando y que sin duda ya no está marcada solamente por ciertas características, sino que ya la pandemia nos vino a sacudir a todos y que sin duda como que también nos hace situarnos en ese tiempo de ocio, como usted bien lo mencionó, y que tenemos que reflexionar y que tenemos que pensar y que tenemos que humanizarnos más
y que tenemos que responder de alguna forma también a lo que este mundo pues ha venido generando. Esa sería mi reflexión y mi inquietud, y gracias por traer esos conceptos esta tarde. Gracias, Edgar. En realidad, el cambio del concepto de tiempo deviene... ¡Ay, te me fuiste! El cambio en el concepto de tiempo viene del cambio productivo de la sociedad. A ver si es claro. Cuando el hombre deja de ser nómade, se constituye en sedentario. Con el descubrimiento de la agricultura. De la agricultura. Bien, Correcto. Rolando, no me salió la palabra. Con el descubrimiento, con la agricultura. Cuando comenzamos con la agricultura, cambia el concepto de tiempo. Y todo empieza a pensarse en función de las estaciones, en función de los crecimientos de la agricultura, en función de la relación discípulo y artesano, en función de lo religioso y lo mundano, hasta llegar, lo digo muy rápidamente, porque esto es para otra conferencia, yo en realidad estudio esa parte de la historia, hasta llegar a la modernidad con la creación de el capitalismo. Con la construcción del capitalismo y de la fábrica, se empieza a medir la actividad productiva, se fragmentiza el tiempo, no dando lugar a la vida de ocio y marcando la productividad del individuo. Vamos de nuevo. Cuando en un momento de la historia, no había una separación entre el artesano, su discípulo y su lugar donde enseñaba la artesanía. Cuando se empieza a complejizar la sociedad, este artesano y este discípulo se empiezan a extrañar. Extrañar desde el punto de vista de desconocer, porque el artesano deja de ser artesano y se empieza a pensar en una sociedad más industrializada, en donde aparece la cuestión de la extrañeza. No la extrañeza desde el punto de vista de la filosofía, que es una cosa distinta que después vamos a decir, sino la extrañeza en relación a la otredad. Con la industrialización y con la creación, antes de la industrialización, de los calendarios, de los relojes, se empieza a fragmentar la vida productiva de la vida social. Y se empieza a tener una relación distinta con la naturaleza. Ahí empieza el tiempo cronológico. El tiempo, en el principio, era un tiempo cíclico. Nos levantábamos con la luz del sol, realizábamos todas nuestras actividades durante el día y cuando se ponía el sol, se terminaba el día, se terminaba la actividad productiva. Ese era el tiempo cronológico que se medía en función de la naturaleza. Cuando la sociedad se empieza a constituir cada vez más complejamente, esa salida del sol y esa puesta del sol ya no medían nada, ya no registraba nada. Porque estamos en la época industrial, en la época de la modernidad clásica, en donde aparece otra concepción de lo cronológico vinculado al capitalismo, vinculado a la alienación, vinculado a la división del trabajo y vinculado a la productividad. Esas son las características que pueden marcar la construcción del tiempo cronológico, que hoy sigue siendo más cronológico que nunca. El kairos se empieza a desdibujar porque a lo largo de la historia siempre hubo una tensión entre la filosofía y la religión por la disputa por el conocimiento. Si nos vamos a la Grecia antigua, era una sociedad politeísta, pero el conocimiento era filosófico. Los 1000 años de la Edad Media casi no hubo, o no se consideró,
porque construyeron una máquina de exterminio masivo que fue la Inquisición, frente a todo lo que los científicos devenidos en herejes decían en algún postulado que la religión no concebía como verdadero por fuera de la revelación divina. Entonces ahí teníamos 1000 años en donde, entre comillas, ganó la fe en detrimento de lo científico y de lo filosófico. Lo digo desde una postura totalmente religiosa que yo tengo, pero estamos haciendo un desarrollo histórico. Y de la modernidad a hoy, del siglo XVI a hoy, no hablamos de un tiempo religioso, no hablamos de un tiempo singular, porque lo singular no se puede medir, y necesitamos para vivir hoy en esta condición más posmoderna que nunca, a pesar de el surgimiento de las minorías como grupos de ruptura, de propuestas, reivindicatorios, pero seguimos pensando en un tiempo cronológico, porque no habilitamos los espacios de reflexividad, porque la reflexividad no es rentable, es una pérdida de tiempo. No sé si contesta. En realidad no voy a dar contestaciones conclusivas, porque no existe, sino no nos estaríamos dedicando a la educación, ¿no? No, gracias por la reflexión. Pero ¿será que en ese espacio, o sea, cómo logramos recuperar, o no sé cómo se va a escuchar, pero cómo logramos adentrarnos a ese tiempo de Kairos? ¿Será que es esa parte reflexiva, como usted bien lo ha mencionado, la que nos permitiría recuperar un poco el tiempo? O no me refiero al tiempo, digamos, el cronos, ¿verdad? Sino a ese tiempo que siempre está medido, que siempre nos mide y que siempre medimos. Sino poder entender o interpretar yo ese Kairos como ese espacio que necesito para mí, para poder hacer esa parte de ocio que usted bien lo mencionó, y que eso me ayude a conectarme con la naturaleza, conectarme con la vida, conectarme con el otro. No sé qué pensaría de lo que estoy diciendo. Sí, vos pensás que yo, el Kairos surge de la investigación doctoral, que fue teórica práctica, en el 12, en el 2012. 2011, 2012, 2013. Yo hace 20 años que lo estudio a Edgar Morin, y hace 20 años que considero dos cuestiones que nadie consideraba. Acá en Argentina Edgar Morin no existe mucho, no hay nadie que lo estudie, porque está más vinculado a lo esotérico que a una cuestión científica. Entonces soy una de las poquísimas, casi la única que estudio a Edgar Morin, y yo hace 20 años, empecé en el 2000 a estudiarlo, concibo un tiempo distinto, porque si bien mi base formativa es marxista, por la Facultad de Humanidades y Artes en Rosario, no puedo desconsiderar quién soy yo, Virginia, que tiene una formación religiosa desde que nací, y puedo convivir el marxismo con mi religiosidad perfectamente bien en la Facultad de Humanidades y Artes, y hoy pensado desde el punto de vista de la complejidad. Yo considero que el otro, a ver, pensemos a los 30 otros que nosotros tenemos en el salón de clases, pensemos en estos 84 otros que somos nosotros. Yo no soy quien, desde una soberbia cognitiva, homogeneizarlos y no darles espacios para que piensen, para que reflexionen, para que construyan. No soy quien para coartarles la libertad de pensamiento, para decir, saquen una hoja y en 2 minutos se entreguen. Porque eso va contra mi esencia. Que tengo problemas en las instituciones, todos. Virginia entrega las planillas, quién aprueba, quién no aprueba, le contaste la asistencia y yo no conté ni asistencia, no me interesa, porque para mí eso es una dimensión paralela, no existe. No entra dentro de mi estructura, porque
No los concibo a mis alumnos desde ese lugar, porque no concibo mi relación con el conocimiento desde ese lugar, pero sí sé que tengo que estar en una institución que lo reclame. Entonces, como puedo, peleada con el universo, trato de llenar todos esos formulismos que me cuestan una barbaridad, pero desde mi espacio, desde la historia, desde la filosofía, desde mi cátedra de filosofía, desde mi cátedra de sociología, desde mi cátedra de instituciones vinculadas al psicoanálisis, desde mi cátedra de residencia docente, abogo y me peleo con todo el mundo para habilitar los espacios de reflexividad. ¿Vos tenés hijos, Edgar? ¿Sí? Bueno, tus hijos, la X cantidad de hijos que tengas, ¿aprendieron a hablar en el mismo momento? ¿Perdón? ¿Aprendieron a hablar en el mismo momento? No, no. ¿Aprendieron a caminar en el mismo momento? ¿Aprendieron a leer y escribir en el mismo momento? ¿Por qué? Si son hijos tuyos. Son diferentes y nacieron en tiempo diferente también. Porque necesitamos una madurez biológica, una madurez intelectual, estímulos. Y eso es un espacio de construcción. Mi hijo empezó a hablar a los 8 meses. Mi hija empezó a hablar a los 2 años y medio. Yo pensé que era muda. Ahora se pelean para ver quién habla, ¿no? Pero mi hija había desarrollado con sus manos todo un idioma de que yo lo entendía y ella se hacía explicar, entonces no tenía necesidad de hablar, estaba muy cómoda con sus manitos dando vuelta, y yo le entendía que quería la mamadera, que quería ir al baño, que tenía hambre. Ese fue su tiempo. Es más, en esos 2 años y medio construyó un lenguaje que lo conocíamos nosotros nada más. Si yo lo hubiera atormentado los 8 meses para que aprenda a hablar como mi hijo a los 8 meses, lo hubiera matado seguramente. Eso es lo que tenemos que hacer con estos alumnos. Respetar sus espacios de construcción y de reflexividad. Si no, estamos formando monstruos, todos iguales. Acuérdense del video tan revolucionario en su época y que ahora todo el mundo lo pone, la canción de Pink Floyd de The Wall. Entramos todos distintos y salimos todos iguales. ¿No nos hace pensar que algo estamos haciendo mal? Y soy una defensora del estudiante, el problema es nuestro, no es del estudiante. Soy una defensora del estudiante. ¿Qué cosa estamos haciendo mal como sistema educativo para que entren todos distintos y salgan todos iguales? En el mismo tiempo. ¿No es un llamado de atención? Pero es un llamado de atención a nosotros como formadores. Pregunto, ¿todos están en el mismo momento de hacer la tesis? ¿Por qué no? Porque unos empezaron antes y están en la mitad de la tesis, unos recién están empezando hoy, les falta un montón de tiempo para ir a la tesis, algunos todavía no saben cómo va a ser la tesis, cuál es su problema, tarda meses en plantear un problema, Claudia plantea el problema en 10 días, Roberto tardó 8 meses. ¿Y Claudia es más brillante que Roberto? No. Esos son los espacios de reflexividad, ese es el tiempo de construcción sin tiempo. ¿Se entiende? Ahora, problemas institucionales todos, porque la institución necesita el semestre. No te pudiste pasar un día después del semestre. Entonces ahí tenés que ser inteligente. Para hacer una cosa burocrática y adentro del salón de clases construir desde la alteridad. Eso es lo que yo hago generalmente. Que también me lleva mis dolores de cabeza, eso no significa que uno lo hace gratis, que lo pasa, que vive en el paraíso terrenal, en el mejor de los mundos posibles, no.
porque a nadie le gusta ser la piedra del zapato del otro. También tengo problemas con mis hijos, porque yo les enseño a pensar y después en la escuela mi mamá me mima. Amo a mi mamá y hacemos la flor roja con el tallo verde todos iguales. Y después cuando están en la secundaria queremos que den su opinión personal. ¿Y cómo van a dar su opinión personal si estuvimos 10 años repitiendo, haciéndoles repetir? Y si alguien, yo creo, señorita, cuando uno diga yo creo, no, vos no crees nada, vos tenés que repetir lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué las pruebas internacionales, las pruebas estandarizadas son de lengua y matemática? Porque no te pueden medir. A ver usted, don Edgar, dígame con sus propias palabras cuál es la definición de democracia. ¿Qué entiende usted por libertad? ¿Cómo lo mido eso? No se mide. Mido una regla de 3. Mido un sujeto predicado. ¿Se entiende? Gracias, doctora. Porque el sistema es capitalista y necesita el tiempo cronológico. A pesar de que tenemos 500 años de distancia. Gracias, ¿Cuántas doctora. manos? Yo tengo a Virgilio, a Jorge, a Carmen, a Oscar, a Giovanni, Néstor. No sé si los pronuncié bien, Giovanni por un lado o Giovanni por el otro. Sí, bueno, es italiano, ¿no? Giovanni. Sí, la verdad es que yo en primer lugar quiero felicitarla por tan excelente disertación. Y más que preguntas propiamente, ¿no? Tengo una serie de reflexiones que pues se las voy a plantear para que pues a lo mejor dentro del caos que desarrollé pudiera haber algún comentario, ¿no? En primer lugar, cuando mencionó que su hijo tiene un trabajo sobre México, y dado que usted es especialista en la cuestión del tiempo, yo no sé si... Acá se los presento al que tiene que hablar de México el martes que viene. Estamos todavía ahí luchando con la bandera de México. Son de Guatemala y de Honduras. Vas a tener que bailar el jarabe tapatío. Ya nos vamos a ir a Guatemala. Apenas podamos, Claudia, vamos. Con el chiquito. Cordialmente invitados. Sí, pues la cuestión, no sé si estará enterada, pues que en buena medida entre Guatemala y México hay una idea en Mesoamérica. Pero el punto más importante para mí es el hecho de que, no sé si usted estará enterada, me imagino que sí, pues que los mayas tenían varios calendarios lunares y calendarios solares, y que en su momento el calendario maya fue más exacto que el calendario que usaron los europeos para cifrar los cambios de siglo. De ahí que ellos no empezaron con el año 0, sino con el año 1, pero los mayas sí ya tenían esa concepción. Entonces el tema de los calendarios mayas sobre todo, pero también el azteca que aparece en varios símbolos del país, es un tema muy importante que valdría la pena quizá recuperar como parte de la cuestión de la mexicanidad, ¿no? Pero luego, cuando menciona a la edad en que empiezan a hablar los niños, me vino a la mente que Einstein aprendió a hablar creo que como a los 5 años, y los papás estaban preocupados de si no tendría algún problema de aprendizaje. Luego también me hizo recordar la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? Y también cómo conciliar su inicial aproximación del tiempo con lo que afirmó Kant del tiempo como algo a priori o algo ya dado.
Y sí, lo que propone es romper con la concepción del tiempo que desarrolló Bergson, en cuanto que es el fruto de una operación del intelecto que se espacializa en segmentos idénticos. Luego me llamó la atención también porque no incluyó a Galileo Galilei en lugar de Newton, porque es famosa la exposición de Galileo cuando, estando en iglesia, asoció el péndulo con la medición del tiempo y el pulso, ¿no? También me recordé de su paisano Facundo Manes, el rector de la Universidad de Favaloro, ¿no? Que dice que solo somos creativos cuando estamos ociosos. Y respecto a la mención de que ya no vivimos tiempos líquidos, si eso confirmaría la expresión que atribuyen a Marx de que todo lo sólido se desvanecerá en el aire. Y pues también me vino a la mente la asociación estrecha que existe entre el tiempo y la música, entendida esta como una sucesión de silencios. Lo dejo ahí porque no quiero monopolizar el tiempo. Sí, me encantó, Giovanni. Yo después les voy a pasar cuando esté publicado, que es en febrero, mi postdoc se los paso a Claudia para que se los pase a ustedes. En el escrito, en el documento escrito de mi postdoctorado, aparece Bergson, aparece Kant, no aparece Galileo, y lo obvié también a Pitágoras, cuando hablas del tiempo y la música. ¿Por qué Pitágoras? Pitágoras era músico. ¿Y por qué hoy la música desapareció de los diseños curriculares o tiene muy poco tiempo dentro de los diseños curriculares, en el sentido del tiempo cronológico? La matemática surge tratando de medir la música, esos silencios de la música. En Kant lo tomo como las categorías universales a priori del conocimiento, pero en realidad cuando uno tiene que hacer una exposición tiene que ir como haciendo un poco más de saltos, por un lado. Por el otro lado, no sé en qué parte de tu investigación estás vos, Giovanni. A Galileo no lo tomo por una decisión, no porque no me guste, pero sino uno cuando está haciendo una investigación tiene que tomar decisiones, porque tampoco puede colocar al mundo en los alrededores, pero sí tengo una duda pendiente, que es incorporar, yo hace varios años que vengo estudiando la cosmovisión andina, colocar el tiempo cosmovisivo, que es el tiempo que hoy está faltando dentro de todo esto, que es un tiempo que no es occidental, que es del sur, construido en el sur, propuesto en el sur, concretizado en el sur como Freire, y que es la pata que me está faltando para pensar este Kairos. Porque me parece hoy que la discusión no es, en realidad ya hace muchos años que lo vengo diciendo, que la discusión no es sobre qué contenidos abordar en el salón de clases y en qué tiempo, sino que la discusión hoy tiene que ser cosmovisiva si nos estamos preguntando por un homos diferente. No somos el homo sapiens, este homos pensado de la unidad múltiple de la cual está pensando Morán, hoy hay que pensarlo desde otros espacios. No es el homo videns, no es el homo sapiens, no es el homo deus. ¿Qué homos estamos pensando? ¿Qué homos estamos formando hoy? ¿Qué homos pretendemos para esta sociedad posmoderna? Yo lo llamo homos reflexus, considerando toda esta argumentación temporoespacial que estoy proponiendo y estudiando. Bueno, y ahí estamos. Pero Galileo lo tendré que empezar a estudiar distinto a como lo he estudiado desde la filosofía y desde la ciencia, pero antes que Galileo, Giovanni, empiezo con lo cosmovisivo, que me gusta más. Pero acuérdense, cuando uno hace una investigación tiene que tomar decisiones, y las argumenta. Bueno, sí, Galileo, la verdad que me parece importante, pero entre Galileo y Newton, prefiero Newton. Entre Descartes, Hobbes, Hume, bueno, lo prefiero a Descartes y después retomo al empirismo con Kant. Entonces uno va teniendo que hacer opciones y tomar decisiones con respecto al recorrido, porque no podemos
el mundo y los alrededores es imposible. Bien tu observación. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, doctora. Vamos a dar la palabra al maestro Virgilio. Muy bien. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Virginia, por esta disertación tan importante. Yo aquí anoté una cantidad de ideas que creo que me van a ayudar muchísimo a ir configurando también algunos aspectos que acontecen en mi cotidiano, ¿no? Incluso yo quería agregar algo a lo que decía, porque nadie puede pensar en el mundanal ruido, como bien decía, pero yo también ponía algo importante: nadie puede pensar desde la tramitología. Es una cuestión terrible para las instituciones y la burocracia, ¿no? Y las universidades somos expertas en eso, en poner más carga de lo que a veces, yo digo que en complicar, no en complejizar, sino en complicar más la cosa. Y muchas gracias por este espacio. Yo tengo más bien una inquietud. Vamos a ver, el Cronos, por lo que vemos, se puede o se ha convertido en un enemigo del mismo ser humano. O más bien hay una contraparte hacia el ser humano a cómo se ha ido construyendo. Y digo construyendo porque también el Cronos creo que es el resultado de esa interacción humana, curiosamente. Pero yo veo un fenómeno, y no sé si puedo estar equivocado, y me gustaría que nos compartiera su reflexión. Si bien es cierto que el Cronos está presente y es latente, incluso en esta era de la posfalsedad, hablando de posmodernidad, también atribuiría una posfalsedad muy marcada. El ser humano también tiende y desea el Cronos. Lo anhela inclusive, aunque lo repudia, pareciera que lo anhela y lo quisiera. Y por esa razón, ¿en qué radica esa tendencia? En encauzar su deseo de homogenizarse, su deseo también de estandarizarse. Porque aunque nosotros veamos que es una situación de la cual tenemos que, digamos, contrarrestar, da la impresión que el ser humano tiende más bien a querer el Cronos, a vivir del Cronos y a quedar entrampado en el Cronos. Y es ahí por la cual los espacios de reflexividad seguramente son más bien desechados, infravalorados, porque por supuesto no generan rentabilidad, como bien decía. Pero me llama la atención que hay una tendencia y hay un deseo, no sé si inconsciente, del ser humano por eso, por esa situación que lo aprisiona. No sé cómo se puede ver esa perspectiva, porque veo que cada vez más es fuerte lo que decía. Es decir, esa tendencia a vivir de una posfalsedad, a vivir de un activismo desmesurado. Y esto es también fruto de una vorágine que se va dando en este tiempo en el cual también vivimos. Únicamente, Virginia. Gracias, Virgilio. Muy interesante. No sé si el hombre de hoy repudia tanto al Cronos, porque no se puede pensar por fuera del Cronos, porque el Cronos es constitutivo de la institucionalización, y la institucionalización surge justamente en la modernidad clásica. En el momento que se crean las instituciones se constituye el dispositivo panóptico de disciplinarización y el dispositivo controlador del tiempo. Entonces, yo no sé si nos podemos pensar por fuera de este tiempo cronológico. Yo estoy segura de que sí, porque si no, no estaría estudiando y no estaría tratando de moverme siempre en las fronteras, más que en la comodidad del adentro, digamos, ¿no? Pero por eso es sumamente difícil, porque en este cambio de época, Byung-Chul Han dice, seguimos viviendo, a pesar de que estamos en una sociedad que ya no es la del vértigo y la aceleración, estamos en esta sociedad del rendimiento.
Esta sociedad de rendimiento que lo único que vale es lo que vos rendís socialmente. Por eso estamos hablando de acreditación y no hablamos de evaluación. Por eso hablamos de aprueba o no aprueba y no hablamos de un proceso. Hasta que no pensemos en un cambio institucional que sea también adecuado a un cambio social, vamos a seguir viendo en un tiempo cronológico. Fíjense el tema de la pandemia. Por definición, pandemia es algo que es global, algo que es total. ¿Por qué a 2 años de la pandemia todavía estamos encerrados? O casi encerrados, o vueltos a encerrar 3 o 4 veces. Porque seguimos abordando la pandemia desde el punto de vista de la fragmentación disciplinar, o desde políticas disciplinares. Cuando hablo de políticas disciplinares, estoy hablando de políticas, Estados Unidos toma esta política, España toma esta política, Inglaterra toma esta política. No podemos pensar algo que es total. A ver, la cuestión es que pensamos algo que nos aborda totalmente desde la fragmentación disciplinar. ¿Quién va a ganar? ¿Nosotros o la pandemia? La pandemia, mientras que nosotros no podemos pensarlo como una comunidad democrática, como una política total. ¿Pero por qué? Porque la construcción de la disciplinarización del saber, cuando se hace en la modernidad clásica, las disciplinas surgen vinculadas al poder social, político y económico. Por eso es muy difícil presentar proyectos concretos interdisciplinares y transdisciplinares. ¿Por qué? Porque la matemática no quiere ceder ni método ni objeto a la lengua. Porque la lengua no quiere ceder ni método ni objeto al inglés. Porque el inglés no quiere ceder ni método ni objeto al alemán. La construcción disciplinar, el conocimiento vale. Y si nosotros nos fijamos en los diseños curriculares, en las grillas de los diseños curriculares, fíjense cuántas horas tenemos de lengua, de matemática y de inglés, y cuántas horas tenemos de educación física, de música, de arte. ¿Responde? Definitivamente le damos más prioridad a matemática y al lenguaje y menos a lo que incluso es mucho más relevante, el arte como lenguaje. También el arte es una expresión sublime. Y después queremos que nuestros estudiantes sean creativos. Si son cuadriculados, si les enseñamos números nada más. Con todo respeto a los matemáticos, ¿no? A ver, pero nos falta enseñar la humana condición, como dice Morán. ¿Dónde queda la humana condición? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda la sensibilidad? ¿Dónde queda el deleite frente a una obra de arte, una escultura, una pieza musical, una obra teatral? Si seguimos formando para el rendimiento, para el número. Gracias, doctora. Por eso hoy el auge de todas las corrientes poscríticas, que abogan por otro tipo de conocimiento, por otro tipo de relación de conocimiento y por habilitar otros discursos de las minorías que siempre fueron acallados. Gracias, doctora. Damos la palabra al maestro Jorge Iván. Gracias, hola Virginia. Yo sí soy ingeniero y sí vivo la parte de matemáticas un poco, pero con todo respeto fue Jorge, no, siempre con respeto. Lo que pasa es que los matemáticos me sirven siempre para dar algún ejemplo. No, yo sí, parte de mi comentario va sobre eso. Por ejemplo, hablaba del tiempo, del puente, de la técnica y de la construcción. Bueno, pero ahora, ¿cómo relacionamos la ética, la moral, lo material y lo espiritual en ese aspecto? Y vemos lo de la pandemia ahora, ¿dónde separamos? Bueno, ¿y qué es civilización?
qué es progreso y qué es avance, porque podemos ver una persona, no sé, un gerente de una empresa muy grande con un ingreso bastante alto en un apartamento, no sé, en la Quinta Avenida de Nueva York, pero con una situación de estrés bastante fuerte, de todo tipo. Y podemos ver la otra persona en una cabaña con una calidad de aire que respira, calidad del agua y tiempo de ocio incluso, para ir ahí con sus hijos a ver ovejas, no sé. Pero hasta dónde, no queremos caer en lo que es una nueva también que está de moda, el minimalismo, aquello de que me puedo evadir de todo, pero ese es los hippies millonarios, que son los mejores hippies, porque ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pues pueden viajar por todo el mundo con una mochila y evadir todo, pero no se puede. En la realidad, las personas tienen ciertas necesidades, incluyendo materiales, que tenemos que suplir. Entonces, ¿cómo separar hasta cierto punto la parte material, la parte espiritual? Vemos, decía lo de producción, el taylorismo, la ingeniería industrial, que cuando nació, de que hasta los tiempos, incluso se calculaba el tiempo que podían ir al baño las personas. Todavía se está usando, todavía se utiliza. No, usted solo puede ir 5 minutos y si no, incluso usted puede producir, ahora está de moda una cadena esta semana que hamburguesas en 20 segundos, 30 segundos. Entonces, ¿cómo separamos todo eso, toda esa relación, viéndolo desde el punto de vista de la complejidad o del nuevo paradigma? No caer en evasión y minimalismo hippie, pero tampoco caer totalmente en el materialismo, el taylorismo, relacionado, porque si nos vamos, qué bueno, vivir en el campo, vivir alejado, bien, pero el nivel de vida o el biológico llegó a 39 años. 39 años, la gente llegaba a 39, 41 años, 38, 43, por enfermedades. Entonces vino los avances en la salud, principalmente en el agua, y luego los avances en fármacos, bueno, no fármacos, no a lo químico, y muchas enfermedades desaparecieron, incluyendo la viruela, la polio. Entonces, esa separación entre lo material, lo espiritual, y qué sí es avance, qué es progreso, y qué no es, qué es mercantilismo. Vemos la pandemia. Las farmacéuticas son las que más invierten en investigación. ¿Hasta dónde no es rentable curar el cáncer, curar la diabetes, incluso el coronavirus? Porque parte de eso es la razón. Pueda no ser rentable curarlo, sino que es más rentable que exista. Entonces ahí nos vamos al mercantilismo. Entonces, no sé, y ya no es progreso, ya no es civilización. ¿Cómo separamos todo eso a través de la ética, la moral, lo material y lo espiritual? Viéndolo desde un nuevo paradigma, porque no podemos evadir, no podemos ser evasivos, pero tampoco podemos caer en lo que actualmente estamos, que es el punto máximo del capitalismo, el canibalismo. Ya no es ni neoliberalismo, ni marxismo totalmente el totalitario que existía, sino que ya caemos en un canibalismo que hasta las guerras son buenos negocios, porque es un buen negocio la guerra. El hambre es un buen negocio, las migraciones, se tratan los grupos, lo vemos ahorita en Europa, en África, incluso la nueva cepa, África, que es exactamente África, ahí hay otro tipo, vamos a la geopolítica, hay otro tipo de situaciones que se dan, incluyendo la pandemia, y cómo separamos y cómo analizamos todo eso desde un punto de vista de este doctorado, y no solo del doctorado, sino de un punto de vista humano, se puede decir. En realidad, si vos me lo preguntás, a mí no tengo ni idea. Primero que no, es algo extremadamente difícil para poder separar cada una de las dimensiones que vos estás proponiendo para el análisis, para poder tener un conocimiento total. Uno tiene que ver cuáles son las diferentes dimensiones de análisis que intervienen en el fenómeno y poder analizarlas en totalidad, no en fragmentación. El progreso fue siempre desangriento y cruel y desigual. El progreso humano
desde el Neandertal hasta hoy, producto de las migraciones, productos del consumo, producto de los destiempos, productos de las aceleraciones del tiempo, producto de los descubrimientos psicofármacos, siempre se ha experimentado el hombre contra el hombre. Entonces, venimos de una historia cruel y sangrienta. Ahora, la postura de Morán con respecto a la construcción del pensamiento complejo es extremadamente moral y extremadamente ética. Es decir, no puedo pensarme por fuera de la relación con el otro y por fuera de la relación con la naturaleza. Y también depende de la singularidad, de cuán ético sos vos o moral sos vos para ceder o no ceder frente a la realidad. Entonces, volvemos a esto que yo hablaba antes de Ortega y Gasset. Yo soy yo con mis circunstancias. Es decir, voy a actuar y voy a responder de la misma manera en cualquier circunstancia porque yo tengo una concepción ética y moral que me define. Si no, es el facilismo de seguir a la manada, y el seguimiento a la manada justamente lo que carece es de ética. Entonces soy yo y las circunstancias también viene del marxismo después, ¿no? Cada quien en su capacidad, su necesidad. La separación dependiendo del lugar en donde lo estás diciendo. Yo lo estoy planteando, en este momento lo planteo desde Ortega y Gasset. En función de que la condición ética a mí me constituye como Virginia, y la condición moral a mí me constituye como Virginia, y voy a actuar de la misma manera frente a las diferentes circunstancias en donde pongan a prueba mi ética y mi moralidad. Porque eso también se enseña, y eso también se aprende. Por ejemplo, yo no puedo enseñar, yo doy matemáticas o doy filosofía, uno no solamente enseña la disciplinarización del saber, sino que enseña con el ejemplo. Yo no puedo llegar tarde todos los días al salón de clases y después exigirle algún tipo de compromiso a mis estudiantes, porque me dice, Virginia, vos no podés hablar porque llegas todos los días tarde. Es un ejemplo ínfimo, pero habla de responsabilidad. La responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, estos valores modernos tan perdidos hoy, se tienen que enseñar en el salón de clases. Por eso constituye nuestra eticidad y nuestra moralidad. Buenas noches, digo yo, ya son buenas noches. Virginia, gracias por este tema que realmente me hizo reflexionar mucho. Voy a contarles esto muy en confianza. Hay momentos en los que cierro mis ojos y trato de no pensar en el tiempo y entrar en una dimensión donde no exista esa segmentación cronológica. Y a veces me pregunto qué pasa con el conocimiento del ser humano en esa dimensión. Y en algún momento, leyendo algún pasaje bíblico hacia de los términos kairos y cronos, me llamó la atención el uso que hacían en función, por ejemplo, hay un pasaje muy conocido donde Jesús tiene una ascensión y dice, él les dice, no les toca a ustedes conocer el momento, ¿verdad? Y el día ni la hora. Entonces, ahí lo aplican de tal manera que hace la diferencia entre esa medición lineal que se ha institucionalizado, pero también hace referencia a un momento que es propio del evento que tiene que suceder. En ese sentido, me llama la atención, y esta es mi pregunta dentro de tu investigación, porque leyendo también a Prigogine, él habla del nacimiento del tiempo y de la flecha del tiempo. Pero entiendo yo que él lo plantea desde aquella capacidad del universo en que se transforma y de alguna manera yo lo relaciono con el
concepto de cambio de Aristóteles, donde dice Aristóteles que el tiempo es una variante del cambio. Que ahí pues hay una cuestión física, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar yo es que existen dos dimensiones, por decirlo así, y no sé si por ahí va tu investigación. Existen dos dimensiones en la que el sistema mundo o el sistema planetario, ¿verdad? Tiene ese kairos, porque el cronos pues ya está determinado, ¿verdad? Y si como seres humanos únicos existe esa relación entre el kairos como sistema planetario y el kairos como seres humanos que entramos al proceso de ese cambio que se da constantemente. Y es interesante para mí porque, por ejemplo, personalmente yo creo que entré en una nueva etapa en la que me tomo el tiempo de reflexionar sobre el modelo occidental que nos rige. Lo que el compañero anteriormente mencionaba, decía que las farmacéuticas, que esto, lo otro, inconscientemente estamos dentro de ese sistema, pero no lo percibimos. Cuando nosotros tratamos de salir del sistema, nos podemos dar cuenta que existen culturas ancestrales que tienen un sistema de vida que posiblemente pueda ser más saludable que el que nosotros practicamos. Y en ese sentido, ¿cómo se conjuga o cómo se relaciona el kairos del sistema planetario con el kairos que le corresponde a cada uno en su momento vivir? Porque nosotros nos preguntamos cuál es mi propósito en esta vida, hasta dónde yo voy a llegar, qué es lo que yo puedo, el legado que voy a dejar en conocimiento con mis hijos, con mi familia. Y uno se pone a meditar realmente que la academia a veces te mete en una estructura de información que no te permite ver más allá de lo que realmente significa el kairos para cada una de nuestras vidas. Quisiera tu opinión, Virginia, y muchas gracias por tu conferencia. La he disfrutado muchísimo y pues esta es mi reflexión. Gracias. Gracias, Giovanni. Tendríamos que ver o tendríamos que explicar un poco mejor qué sería para vos cuando hablas de un kairos planetario. En realidad el concepto de tiempo moderno es heredado de la modernidad clásica de Europa, porque nosotros somos hijos europeos, la construcción de la modernidad clásica es europea, no es oriental, no es africana, no es americana. Oriente tiene otro concepto de tiempo que tiene que ver con un tiempo religioso y contemplativo, al igual que los tenían los nativos acá en el norte y en Latinoamérica. Lo que pasa es que nosotros somos productos de Europa, por eso esa omnipotencia y ese conocimiento del norte eurocéntrico y cristiano nos adoctrina desde lo cronológico. Desde que Colón pisó América, nos empezamos a comer a la Pachamama, que era impensado como construcción cultural y mitológica y religiosa para los pueblos originarios. Para cualquier cultura es imposible que se coman a su madre. Y cuando vino Occidente en el personificado en Europa, empezamos con esta corrosión de la naturaleza y de la civilización. Entonces, si nosotros pensamos en un tiempo kairoscópico, estamos pensando en un tiempo de cualquier civilización que tiene una comunión entre la madre naturaleza, los integrantes de la cultura y la religiosidad de la cual crean, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos hace 500 años un aculturamiento cronológico que coarta o que castiga o que somete a cualquier otro tipo de condición distinta. Nos pasa con el conocimiento, nos pasa con el tiempo, nos pasa con la cultura. Entonces, llegados a este punto, nos tenemos que preguntar por la recuperación de la humana condición, que hace 500 años que nos estamos matando todos contra todos, porque se mata al pensamiento diferente, en el sentido literal de la palabra, y una de las instituciones que mata el pensamiento diferente es la escuela. Pero hoy,
tenemos que ir más allá. Porque la escuela del siglo XVII de Comenio, el infante de Comenio del siglo XVII, si no iba a la escuela, era un ignorante. Hoy, ¿qué enseñamos en las escuelas? Que nuestro estudiante no lo pueda encontrar en cualquier otro lado. ¿Cuál es el plus de distinción entre nosotros, escuelas, y las otras instituciones? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Por lo tanto, la escuela no tiene que enseñar contenidos disciplinares hoy. Son necesarios, pero hoy no es suficiente. Porque falta todo esto de los cuales estamos hablando hoy. Lo transdisciplinar, los diferentes niveles de realidad, lo mitológico, lo religioso, la ética, lo moral, la humana condición. Que no aparece en el reduccionismo de la disciplina científica. Y digamos, en el caso del concepto de Prigogine de que existe una bifurcación. De hecho, he leído a varios en complejidad que afirman que el modelo occidental ha caducado, ¿verdad? Y eso es, pues, es obvio. Pero eso implica también que hay una bifurcación en el tiempo. Tenemos que ver a dónde nos lleva esa bifurcación, si al origen mismo o al cambio. Es que ahí estamos. Exactamente. Estamos y somos nosotros el objeto. Nosotros no lo vamos, lo va a decidir la historia. Lo va a definir la historia. Nosotros no lo vamos a definir porque nosotros somos el objeto. Estamos en la bifurcación. No sabemos para qué lado vamos a ir. Si vamos a retroceder y vamos a empezar de nuevo de la misma manera o vamos a tener la posibilidad de cambio. Y eso es lo que él le llama la irreversibilidad. Es decir, que no sabemos realmente qué ruta va a tomar el porque no lo Kairos. podés controlar. Ahí Exacto. aparece la termodinámica y aparece el concepto de transdisciplina vinculado a la termodinámica. Entonces podemos decir, Virginia, que la influencia social, y yo agregaría algo más cultural, porque por ahí leí a alguien en el tema de cultura, al final va a determinar esas diversificaciones que va a tomar, en este caso, la sociedad en su constructo social, en el tiempo y en el Kairos, ¿verdad? No, para mí la palabra determinar es muy tremenda. Es muy tremenda que alguien determine algo. La historia dirá cómo hemos transitado bien o mal este periodo de cambio de época. Sí sabemos que nosotros no lo vamos lo estamos viviendo, nos cuesta muchísimo pensarlo, estamos pensando alternativas, estamos definiendo cuál es el objeto, estamos viendo a ver qué nos pasa, qué nos está pasando como condición humana, pero los procesos históricos no son los tiempos de los mortales, son tiempos diferentes. Entonces, bueno, qué sé yo, en algún momento, no sé en cuánto tiempo, la historia nos juzgará o no en función de lo que hicimos o dejamos de hacer. Muchas gracias. Gracias, Virginia, muy amable.